La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Toque de queda con Mingo. Ya recta final en este toque de queda, el segundo con Américo Martín. Iniciamos este recorrido por las memorias de Américo que nos ha obsequiado a todos nosotros con estos dos textos que hemos estado compartiendo con ustedes, y ya en esta recta final nos queda esas rupturas de las que nos mencionó Américo y le dejamos puntos suspensivos. ¿Qué pasó? El Mayo francés. En el Mayo francés. Bueno, ¿Cómo el Mayo impactó para fue ti? un levantamiento Estudiantil. juvenil en la Universidad de Nanterre. Claro. Se trasladó a París, cuya figura visible era Daniel Rojo, que planteó un cuestionamiento profundo al régimen no solo al régimen sino a toda la cultura. A la vida, claro. A la política, Así a es, todo. sí. Era un cuestionamiento total al modo de existir, parecido al de los surrealistas Sí. y al de los dadaístas, que planteaban destruir todo lo existente por la cultura tradicional. Bueno, ese movimiento tuvo frases muy ingeniosas, que aquí trató de ser copiado en Venezuela, y fue copiado de una manera muy infeliz, de manera pues que vino un proceso de cuestionamiento a todos los líderes y a todas las organizaciones creadas, a las federaciones, de los cuales yo hago un relato allí. No sé si tengo tiempo de contar una que es pintoresca. Muy breve. Muy breve. Nosotros teníamos la Federación de Centros de la Universidad de los Andes, que se había convertido prácticamente en un estado dentro del estado. ¿Cómo no? Entonces, bueno, un día llega el gobierno y prohíbe, cierra los prostíbulos. Eso genera una reacción de las prostitutas terrible. Reacción de las prostitutas. ¿Y esas prostitutas a dónde van? A la Federación de Centros. ¿A qué? A decirle, bueno, ese es nuestro sustento. A quejarse. Nuestros hijos van a morir. Claro. Entonces llega la Federación y hace lo que el gobierno no hizo. Hizo una asamblea donde convocó a todas las prostitutas y a los estudiantes de medicina. Y ahí elaboraron un proyecto. El proyecto es muy bien. Continúen ustedes en sus oficios, que les da, desde el cual se mantienen, ojalá tuvieran otro, pero ese es el que tienen, pero todas tienen que someterse rigurosamente al chequeo médico previo y la universidad lo garantiza. El gobernador aceptó eso, se firmó el acuerdo y la gente preguntaba, ¿quién manda en Mérida? ¿El gobernador O las prostitutas. o el presidente de la Federación de Centros Universitarios? Es que tú ves cómo disolver Claro, claro. eso había que afirmarlo y desarrollarlo como un poder civilizatorio y social de mucha importancia. Ahora, nos interesa muchísimo que nos cuentes muy brevemente todas esas rupturas que mencionaste antes que fuéramos al corte de la estación. ¿Por qué rompe con todos esos compromisos que de alguna manera habías adquirido? Sería bueno, ahí se relata largamente. Yo creo que el factor principal de la ruptura nuestra con Acción Democrática fue la influencia de la Revolución Cubana, que fue muy terrible en toda América Latina. Todas las socialdemocracias se fraccionaron de alguna manera, pero ninguna quiso hacer lo que hizo Venezuela, que es que además de dividirse, Acción Democrática se proyectó hacia la lucha insurreccional. Eso fue un error gravísimo, yo lo admito allí. Sí. Pero también me pregunto, ¿qué hubiera pasado si nosotros, en lugar de romper Acción Democrática, hubiéramos hecho lo que hizo Felipe González y los sevillanos de la juventud, de los socialistas en España, frente a los líderes históricos de España, representados en aquel momento por Rodolfo Llopis? Un abogado laboral como Felipe González, muy joven, más joven que yo era, se soportó todas las cosas que le dijeron los de la vieja guardia y siguió trabajando, nunca dejó de hablar bien de ellos, y con la fuerza juvenil que había desencadenado, llegó a la Secretaría General del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, y cambió a España, metió a España en la Unión, metió a España en la Comunidad Europea, civilizó, democratizó, junto con otros naturalmente, el rey Juan Carlos, y Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, el jefe del Partido Comunista, que después fue expulsado del Partido Comunista. Bueno, ellos hicieron ese proceso histórico
Y nosotros como generación que estábamos destinados a hacer un cambio histórico en Venezuela, renunciamos a eso, salimos con una gran ligereza a apartarnos de la lucha civil para complicarnos en todos los vericuetos y todos los vericuetos y los accidentes de una lucha armada que no tenía ningún destino y que estaba destinada a fracasar, pero además a estrangular a una generación de relevo como la que entonces representamos nosotros. Ya finalizando el segundo tomo, escapas de un atentado criminal. Sí, bueno, un atentado que está relatado allí. Saliendo yo de la cárcel, pues me llamaron los trabajadores de la General Motors, cuyo jefe sindical era Germán Escarrá Quintana, que para denunciarme que el sindicato incluso tenía cárceles donde metía a los trabajadores. Es decir, una serie de denuncias terribles. Entonces yo en la Universidad Católica intervengo acompañado de ellos para denunciar esa degradación sindical. ¿Y qué pasó? Y bueno, se presentan los hombres de Germán Escarrá Quintana armados con escopetas, ácido nítrico, con clavillas, llaves inglesas, etcétera, y nos persiguen espectacularmente al salir de la Universidad Católica por la avenida, por la avenida, ¿cómo se llama? La Fajardo, la Francisco Fajardo. Bueno, yo iba en un Volkswagen y ellos tenían 3 Mercedes-Benz atrás para asesinarnos, a mí y a mis compañeros. Hice un viraje arriesgadísimo, me metí por la calle que me llevó al destacamento de la Guardia Nacional en el Paraíso. Sin darse cuenta, fueron detrás de mí y nos rodeó la Guardia Nacional y así salvé la vida. Milagrosamente. La Guardia Nacional sabía, descubrió inmediatamente quiénes eran los agresores y quiénes eran los perseguidos. De ahí fue el comandante de la Guardia era el mismo, curiosamente, que había sido el comandante del cuartel San Carlos, donde yo había estado preso. Y cuando me ve me dice, Américo, otra vez. Bueno, tú sabes perfectamente cómo pienso yo. Lo que pasa es que este es un atentado y ya lo vas a ver. Lo supo, me lo dijo, me envió después a la DIGEPOL. La DIGEPOL era que se llamaba. Sí, ¿cómo no? Sí, la DIGEPOL. Dirigida por mi gran amigo Remberto Uzcategui, quien me recibió y me dijo, no, yo sé que fue un atentado, tú no es nada contigo, no sé qué cosa, y me brindó un whisky y tal. Y ahí estuvimos cordializando hasta que me fui para mi casa. Así terminó el atentado, Germán Escarrá Quintana. Pero yo señalo un detalle. En esa asamblea donde yo reté a Germán Escarrá Quintana, su hijo Germán Escarrá Malavé, que es el Germán Escarrá que estuvo en la oposición, que conocemos, está cercano al gobierno, me intervino muy bien. Dijo, aquí no hay que utilizar la violencia. Entonces yo le respondí igual, efectivamente te agradezco que digas eso porque eso es lo que nosotros obtenemos. Venimos aquí no a agredir a nadie, sino a defender nuestro derecho de hablar sin que ningún atropello nos silencie. Bueno, ahí terminó todo. Pero muchos años después, así voy a terminar, no quiero abusar, muchos años después, en una celebración hecha en la Universidad de Santa María, donde Germán Escarrá Malavé era un destacado profesor de Derecho, ¿cómo no? muy competente. Me ve llegando, a mí me invitó al rector, y se me acerca y llama a su hermano, y le dice, quiero presentarte a un ilustre venezolano, que fue íntimo amigo de mi padre. De mi papá. Yo digo ahí, así son las cosas, como decía el Chivo Negro. Oscar Llanes. Américo, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por estas memorias que no terminan aquí. No, por Dios. Así que te esperamos pronto en Toque de Queda para continuar con las memorias de Américo Martín. Amigos, levantamos el Toque de Queda de hoy recordándoles que quien tiene salud tiene esperanza y quien tiene esperanza lo tiene todo. Hasta la próxima. Toque de queda con Mingo.